Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia del Teatro. Hoy estamos con el capítulo número 6 y los sueños, sueños son. La continuación del capítulo anterior del Teatro del Siglo de Oro Español. Hoy me acompaña Carlos Panta. Hola a todos. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos ya que este capítulo puede ser un poco larguito. Bueno, en el capítulo anterior hablamos sobre los dos dramaturgos principales del siglo de oro español, que fue Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Hoy hablaremos del tercer dramaturgo y que cierra el siglo de oro español, que es Pedro Calderón de la Barca. Bueno, Pedro Calderón de la Barca también se centra en el tema del honor, pero apela al juego de contrastes entre apariencia y realidad. Hablemos un poquito más en profundidad sobre su vida y obra de este prolífico y magnífico dramaturgo. Pedro Calderón de la Barca. Este dramaturgo nació en Madrid en el año 1600. Fue educado en un colegio jesuita de Madrid. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1620 abandonó los estudios religiosos y 3 años más tarde se dio a conocer como dramaturgo con su primera comedia, Amor, Honor y Poder. Como todo joven instruido de su época, viajó por Italia y Flandes y desde 1625 proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático, entre el que figuran sus mejores obras. Tras granjearse un sólido prestigio en el Palacio Real, en 1635 escribió El mayor encanto, el amor, para la inauguración del Teatro del Palacio del Buen Retiro. Nombrado como caballero de la Orden de Santiago por el rey, se distinguió como soldado en el sitio de Fuenterrabía en 1638 y en la Guerra de Cataluña en 1640. Ordenado sacerdote en 1651, poco tiempo después fue nombrado capellán de Reyes Nuevos de Toledo. Por entonces ya era un dramaturgo de más éxito de la corte. En 1663 el rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a Madrid. Tenemos que mencionar que el Teatro de Calderón de la Barca, según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Como todo coetáneo suyo, Calderón no podía por menos que partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega, pero su obra ya plenamente barroca tal vez alcance un mayor grado de perfección técnica y formal que la de Lope. De un estilo más sombrío, Calderón pone en juego menor número de personajes y los centra en torno al protagonista, de manera que la obra tiene un centro de gravedad claro, un eje en torno al cual giran todos los elementos secundarios, lo que refuerza la intensidad dramática. El estilo de Calderón de la Barca se puede distinguir en dos registros. El primero consiste en reordenar y considerar lo que en Lope aparece de manera difusa y caótica, y de estilizar las notas de su realismo costumbrista. Así, Calderón reelabora temas originales de Lope en varias de sus obras maestras. En ella aparece una rica galería de personajes representativos de su tiempo y de su condición social, los cuales tienen en común un tema del siglo, el honor, el patrimonio del alma enfrentando a la justicia de los hombres, caso de la obra El alcalde de Zalamea o las pasiones amorosas que ciegan el alma, cuestión que aborda la obra El mayor monstruo, los celos o en El médico de su honra. Pero no es ese desde luego el principal motivo de su obra. En su segundo registro, el dramaturgo inventa más allá del repertorio caballeresco, una forma poético-simbólica desconocida antes de él,
y que configura un teatro esencialmente lírico, cuyos personajes se elevan hacia lo simbólico y lo espiritual. Calderón destaca sobre todo como creador de esos personajes barrocos, íntimamente desequilibrados por una pasión trágica, que aparece en el mágico prodigioso y también en la devoción de la cruz. Sus personajes más universales es desgarrado Segismundo, de La vida es sueño, considerada como la cumbre del teatro calderoniano. Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentales de su época: el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante las apariencias sensibles, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño. Y en fin, la consoladora idea de que incluso en sueños se puede todavía hacer el bien. Con Calderón adquirieron asimismo esencial relevancia las escenografías, lo que él llamaba maneras de apariencia, y la música. La carpintería teatral se convirtió en un elemento clave de la composición de sus obras, y el concepto de escena se vio revalorizado de una manera general en la línea del teatro barroco. En cuanto a su lenguaje, se puede considerar que es la culminación teatral del culteranismo poético de Góngora. Su riqueza expresiva y sus complejas metáforas provienen de un cierto conceptismo intelectual acorde al temperamento meditabundo propio de sus personajes de ficción. Entre las obras destacadas que tenemos de Calderón, no podemos dejar de mencionar La vida es sueño, y también tenemos otras obras como La dama duende, El príncipe constante, El mágico prodigioso, El médico de su honra, El alcalde de Zalamea y por supuesto El gran teatro del mundo. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la obra paradigmática de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. La vida es sueño es una obra escrita en el año 1635, cuyo protagonista, el príncipe Segismundo, se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio. Es una obra barroca caracterizada por las ideas filosóficas sobre la vida, el uso de la escenografía para contrastar ideas antagónicas y la importancia que se da a la civilización por sobre la barbarie. El drama gira en torno a la privación de la libertad de Segismundo por parte de su padre, el rey Basilio de Polonia, quien lo encierra por miedo a que se cumplan las predicciones de un oráculo consultado. La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca está escrita en verso, dividida en 3 jornadas o actos. Las dos tramas principales son, por un lado, el encierro de Segismundo y por el otro lado, el compromiso entre Rosaura y Astolfo, sobrino del rey que heredaría el trono. En la primera jornada se abre con el encuentro de Rosaura y Segismundo. El rey Basilio de Polonia había encerrado a Segismundo por miedo a que se cumpliera la profecía del oráculo que indicaba que su hijo iba a humillarlo y derrotarlo frente al pueblo. En la segunda jornada, el rey decide liberar a Segismundo para ver si la profecía se cumple y quedar así con su conciencia tranquila. Drogan a Segismundo, quien luego despierta en un salón en el palacio como el príncipe. En esta confusión, Segismundo se comporta como un tirano, tratando de violar a Rosaura y tirando a un criado por la ventana. Esto le da la razón al rey, quien vuelve a encerrar a Segismundo. En este contexto, nace el famoso soliloquio de Segismundo conocido como "Y los sueños, sueños son". En la tercera jornada, el pueblo se entera de la existencia de Segismundo. Organizan una revuelta para liberarlo. Las tropas del rey se enfrentan a Segismundo y este último gana la batalla. Con el rey humillado se cumple la profecía, pero Segismundo, en vez de portarse como un tirano, se postra a los pies de su padre. El rey, emocionado, hereda voluntariamente el trono a Segismundo. Finalmente,
Segismundo se casa con la infanta Estrella y obliga a Astolfo a cumplir su promesa y casarse con la dama Rosaura. Bueno, la vida sueño de Pedro Calderón de la Barca trata sobre la oposición y la dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, así como entre la realidad y el sueño. El interés por estos temas se justifica, ya que la vida de sueño fue escrita en pleno contexto barroco. En este tiempo, la concepción del universo cambió radicalmente, desde el geocentrismo hasta el heliocentrismo, lo que supuso un nuevo paradigma y claramente una conmoción espiritual. Además, Pedro Calderón de la Barca escribe la vida de sueño en una época donde el tema de la civilización versus la barbarie se encuentra presente, como consecuencia del descubrimiento de América y el desarrollo de la colonización. Esta nueva concepción del mundo se conjugaba al mismo tiempo con la lucha religiosa entre la reforma luterana y la contrarreforma católica. La posición luterana estaba a favor de la predestinación, mientras que la posición católica se pronunciaba en defensa del libre albedrío. Segismundo expresa el conflicto entre su libre albedrío y la predestinación en su primer monólogo, el primer monólogo conocido como Ay, mísero de mí. Es la entrada de Segismundo en la primera jornada de la obra, donde expone la miseria de la privación de su libertad a la dama Rosaura cuando ésta lo descubre encadenado y vestido de pieles como una fiera. El tema principal gira en torno a qué es realmente el libre albedrío y su relación con la predestinación. El tema de la dualidad entre la realidad y el sueño en la vida de sueño se refleja en el uso de la luz y la sombra, característico de la época barroca en los escenarios, hablando en términos más técnicos. Segismundo se cuestiona qué es la realidad frente a los sueños, ya que nunca conoció una vida fuera del sueño al encontrarse encerrado desde que nació. Cuando a Segismundo, sin saberlo, le es concedido un día en la realidad, esto parece más bien un sueño, haciendo al protagonista cuestionar la vida en su famoso segundo monólogo, conocido como La vida de sueño, o también por su verso más famoso, y los sueños, sueños son. Bueno, el segundo monólogo sirve de cierre a la segunda jornada de la obra. El tema principal del soliloquio que le da el nombre a la obra profundiza sobre qué es la vida y en qué se diferencia la realidad de un sueño. Bueno, y de esta manera cerramos el Teatro del Siglo de Oro español con esta magnífica obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida de sueño. Bueno, y recordarles que nuestro capítulo estará en breve disponible en nuestro canal de YouTube, Angañé Teatro, y en Spotify, Anga-Teatro. Muchísimas gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo capítulo. Gracias.